Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Me complace el día de hoy, como siempre ha sido, la voluntad de ayudar con este programa de educación financiera con el doctor Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica. Así que bienvenido, don Rodrigo, de nuevo. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Y como siempre, un placer participar en estos programas que siempre también he tenido mucho interés en participar, y en parte porque considero que este programa, Gerardo, que usted hace es una contribución maravillosa para la educación financiera en Costa Rica. De manera que aportando un granito de arena para esa educación financiera, me complace muchísimo poder participar en este programa. Excelente. Hemos invitado a don Rodrigo para que pudiéramos conversar un poco sobre la situación económica actual, cómo el Banco Central, su junta directiva, están visualizando el momento y sobre todo lo que proyectan para este año 2021, después de haber sufrido un año inédito en la historia, el año 2020, a consecuencia de la pandemia. Entonces, don Rodrigo, tal vez arranquemos por ahí. Hay mucha inquietud, hay bastante preocupación. Yo diría que uno de los temas principales, obviamente, es el tema del desempleo. Alrededor de 14,000 compañías se acogieron a la posibilidad de suspensión de contratos laborales, de reducción de jornadas laborales. Eso afectó a 150,000 personas que no reciben ingreso, que tienen los contratos suspendidos, y afectó a cerca de 70,000 personas a las cuales se les redujo la jornada laboral. De ahí que es muy importante que usted nos explique, bueno, cómo se liga esa situación del empleo, del desempleo, con la actividad económica y qué es lo que el Banco Central está previendo para este año 2021. Sí, bueno, no hay duda de que el impacto de la pandemia en el año 2020 fue brutal sobre la actividad económica costarricense. El Banco Central estima que la actividad económica se contrajo un 4,5% en el 2020. Son estimaciones preliminares, todavía estamos terminando de refinar las estimaciones de crecimiento para el 2020, pero ciertamente ese 4,5% de estimación preliminar representa la contracción más fuerte que ha tenido la economía costarricense desde el año 1982. Es un impacto realmente muy severo, que se manifestó a todo lo largo y ancho de la economía nacional, pero que afectó con particular gravedad a algunos segmentos de la actividad económica, particularmente los ligados con el turismo. Por ejemplo, la actividad de hoteles y restaurantes se contrajo alrededor de un 41%, la actividad de transporte público y privado se contrajo alrededor de un 22%, el sector comercio también muy fuertemente afectado por las medidas de restricción sanitaria, y por supuesto todos los demás segmentos de una u otra forma también tuvieron que ajustarse al impacto de la pandemia, incluyendo ajustar sus modos de producción. Pero algunos segmentos más bien resultaron o bien resilientes o incluso ganadores en el año 2020. Por ejemplo, las industrias de apoyo, los servicios de apoyo empresarial en general no les fue tan mal, tuvieron una contracción de 0,9% en el 2020. La agricultura con una contracción también de 0,9%, que se explica en parte por el hecho de que el consumo de alimentos de parte de los costarricenses y del resto de la población mundial se mantiene relativamente fuerte aún en tiempos de pandemia. Y la manufactura fue el sector que más claramente destacó en el caso del 2020. Aquí se dio más bien una aceleración del crecimiento económico en el sector de la manufactura, pero estuvo básicamente eso explicado por el aumento muy fuerte en la producción de productos manufacturados de zona franca. En particular las exportaciones de dispositivos médicos desde empresas de zona franca tuvo un repunte muy importante en la segunda mitad del año, y eso llevó a que la manufactura como un todo creciera un 3,3% en relación con un 1,9% que había crecido en el 2019. Es decir, el crecimiento se acelera más bien en el año 2020, pero de nuevo, eso es explicado fundamentalmente por el excelente desempeño de las empresas de zona franca y particularmente las de dispositivos médicos, que eso también muestra que al menos ese segmento de actividad económica tuvo la capacidad de ajustarse rápidamente
a las nuevas demandas que establecía la pandemia y lograron tener un real éxito en su desempeño exportador en el año 2020, sobre todo la segunda mitad del 2020. Sin embargo, habiendo dicho todo esto y en particular enfatizando que esta fue una contracción muy, muy severa y en el contexto histórico realmente brutal, porque no habíamos tenido algo de esta magnitud desde 1982, sí es importante manifestar que Costa Rica no sufre una contracción económica de las dimensiones que lo tuvieron otros países de América Latina, es decir, que nuestra contracción más bien fue relativamente benigna en relación con lo que se vio en otras partes de nuestra región. Algunos países centroamericanos muy fuertemente afectados, países también de fuera de la región centroamericana, pero de América Latina, como México, Chile, Colombia, tuvieron afectaciones mucho más severas que las de Costa Rica, y cercanas en el caso de México, por ejemplo, a una caída de doble dígito, es decir, del 10%. Lo mismo para la economía europea en general, una contracción cercana al 10%, y ahí economías como la española con una contracción todavía mayor. De nuevo, ahí vemos el impacto de la exposición al sector turismo, que fue en el contexto mundial el segmento más afectado por las restricciones a la movilidad que se impusieron por parte de las autoridades sanitarias. Recordaremos que en el caso de Costa Rica, muy pocos días después del primer caso detectado de COVID-19 en Costa Rica, que fue el 6 de marzo, pocos días después de eso, las autoridades sanitarias impusieron ya un cierre de fronteras, y eso implicó básicamente el colapso total del ingreso de turistas a Costa Rica y consecuentemente de los ingresos de divisas por esa vía. Pero lo mismo ocurrió en otros países que tuvieron que imponer igualmente medidas de cierre de aeropuertos, y esto en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, o mencionábamos el caso de España, que son países con mucha exposición al sector turismo, implicó una brutal afectación a la actividad económica como un todo. Entonces, muy fuerte el impacto de la pandemia, relativamente benigno en términos de lo que ocurrió en otras partes de la región, incluso otras partes del mundo, pero sin duda muy fuerte y ciertamente desde el punto de vista histórico una contracción inédita desde 1982. Y esa contracción fuerte que, como decíamos, afecta en particular a algunos sectores, golpea también muy fuertemente el mercado laboral. Ya lo mencionaba Gerardo, la tasa de desempleo se duplicó en el año 2020, pasando de alrededor de un 12,2% a un 24,4% en el trimestre móvil a julio. A partir de ahí ha mostrado la tasa de desempleo una leve moderación, o una gradual moderación. Más bien ya vamos al trimestre móvil que cierra en enero, según los datos del INEC, estamos ya en 19,1%, desde ese 24,4%. Es decir, que sí ha habido una recuperación moderada del mercado laboral, en línea con lo que también se ha visto en la actividad económica, que ha sido una recuperación a partir del segundo semestre del año pasado. Esto también básicamente concuerda con el patrón que hemos visto en otras partes del mundo. Costa Rica tuvo una afectación muy fuerte en el segundo trimestre del año y luego una recuperación gradual a partir de ahí. Segundo trimestre del año, recordemos, es el primer trimestre en que la pandemia se manifiesta plenamente, porque la pandemia nos cae en marzo, y esto quiere decir que para el primer trimestre del año tenemos una combinación de 2 meses buenos, enero-febrero, que seguían ya una ruta de recuperación que traía la economía costarricense en el 2019, pero luego nos cae la pandemia y marzo es un pésimo mes, y eso hace que el crecimiento económico de ese primer trimestre como un todo, comparado con el primero del 2019, fuera muy bajito, casi cero, pero la contracción profunda se ve en el segundo trimestre y a partir de ahí una recuperación que ha tenido que ver, como en el resto del mundo, con la reapertura gradual de la economía costarricense, el levantamiento gradual de medidas de restricción sanitaria. Eso ha ido permitiendo una recuperación del crecimiento económico, que lo muestra muy claramente el IMAE. El índice mensual de actividad económica ya muestra esa recuperación y muestra que el punto de inflexión, el punto más bajo, o el piso, lo tocamos en mayo del 2020. A partir de ahí es que se empieza a dar la recuperación económica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.